Nosotros somos muy bondadosos. El evangélico es un ser muy bondadoso. Es tan bondadoso que a la hora de estar en la presencia del Señor piensa en los presos de las cárceles, piensa en los enfermos de los hospitales, piensa en los damnificados de Venezuela, piensa en los problemas del sector, en los problemas del vecino, y a veces piensa tanto en la presencia del Señor que se olvida de pensar en sí mismo. ¿Verdad? Usted no ve eso, que varón, venga a hacer una oración y ora por todo el mundo menos por él. Ven. Yo creo que, como dicen, un principio de defensa civil, cuando tú ves una víctima y tú vas a salvarla, primero tienes que pensar en ti. Segundo, tienes que pensar en ti. Tercero, tienes que pensar en ti. Cuarto, entonces piensa en la víctima. Ven. A la hora de nosotros ir a hablar con Dios, mi primera conversación es entre Dios y yo, entre mi condición y Él. Presentámele a Él tal como yo soy. Y después que Él y yo hablemos y que yo sienta que ya Él y yo nos pusimos de acuerdo entre lo que pasa en mi vida y en lo que puede hacer en mí, entonces yo voy a orar por Leo, yo voy a orar por Junior, yo voy a orar por Isabel, yo voy a orar por Will. Pero primero Él y yo tenemos que resolver un asunto. Por eso fue que Jesús le dijo a los discípulos: ustedes no reciben porque ustedes piden mal. Porque a veces creemos que orando por otro Dios nos bendice y Dios nos escucha. No, Dios quiere que tú primero veas la viga que tiene en tu ojo para que pueda ver la paja que tiene tu hermano. Cuando vayas a orar, ora por ti primero. Pide perdón por ti primero. Arregla tu cuenta con Dios primero. Y luego entonces preséntale al hermano. En esta mañana yo quiero que usted ore por usted. Y usted se presente ante Dios como usted es, como usted vino, cargado, cansado. Acuda al depósito de Dios en su vida, acuda a lo que Dios ha depositado para nosotros, vaya a la cuenta, mire, ve lo que Dios ha depositado para usted en esta mañana. Si Dios depositó descanso, vaya y busque descanso. Si Dios depositó un milagro de salud, que usted vino enfermo, vino con algún dolor, una molestia, vaya a su cuenta y diga: Señor, yo hoy vine con un dolor, así que yo necesito que tú me des un giro ahora y me sane. Señor, yo vino con una preocupación hoy, con una mentalidad, vino con un pensamiento que me está turbando, algo que está cargando mi alma. Señor, discutí, tuve presión y se recibió una mala noticia y eso me está cargando. Señor, yo necesito que hoy tú liberes mi alma, Señor. Tú libere mi alma, libera mi pensamiento, Dios, de cosas que estoy pensando que no están, Señor, fluyendo a favor de mí, Dios amado. En esta mañana yo necesito, Espíritu Santo, que tú hables conmigo, que tú trates conmigo, Señor. Yo sé que te he fallado, yo sé que cometo pecado, yo sé que hago cosas, Señor, que no te agradan. Yo sé que te fallo a cada instante, Señor, de hecho, de mente, hablando, pensando. Dios, fallo, Señor, y por eso estoy aquí ante ti, Dios. Ahora, Dios, porque necesito ponerme a cuenta contigo. Ponerme a cuenta contigo, Espíritu Santo. Ponerme a cuenta contigo, Señor. Perdóname, Dios, perdóname. Necesito tu perdón, necesito, Dios, que en esta mañana, Dios, tú hagas algo. Mire, yo no quiero salir de aquí, Dios, como entré por esa puerta. Quiero salir, Dios, con una mente renovada. Quiero salir, Señor, con un corazón descargado. No quiero salir con la carga que entré por ahí. Quiero salir libre. Y tú estás aquí, Señor, para hacerlo. Tú estás aquí, Señor, para hacerlo. Señor, tú estás en mí plantado. Tu sangre, tu sacrificio hicieron huellas en mi vida, Señor, que están ahí, Señor. Permíteme caminar ahora sobre esas huellas.
sobre esas huellas. Y quiero retomar el tiempo que tomó la pastora ahora. Y conecte ese tiempo ahora. Tranquilo, callado. Escuche la canción ahora callado, tranquilo. Meditando en lo que en esta mañana Dios puede hacer. Hay una huella de Dios sobre mi vida. Piensa Una en lo que mano Dios puede hacer en fiel usted ahora. que nunca se ha ido. Cuando yo no podía, Él me sostuvo. Cuando no veía, Él hizo el fruto. No fue mi fuerza, no fue mi saber, no fue mi talento ni mi poder. Todo lo que soy, todo lo que tengo, vino de un Dios que ha sido mi aliento. Gracias por tu amor que nunca falla. Gracias por tu luz en la batalla. Gracias por cuidar mi caminar. Gracias por no dejarme naufragar. A pesar de mi pecado y mi debilidad, tu bondad me cubre con fidelidad. Aun cuando caí, tú me hiciste volver, y en tu misericordia pude renacer. Si mis planes dieron fruto, fue por tu favor. Si mis pasos siguieron, fue por tu amor. Si llegué hasta aquí, no fue casualidad, fue porque tu mano me guardó de verdad. Gracias por tu amor que nunca falla. Gracias por tu luz en la batalla. Gracias por cuidar mi caminar. Gracias por no dejarme naufragar. Hoy levanto mi voz para reconocer que sin tu presencia nada puedo hacer. Todo lo bueno en mi vida nació en ti, y por siempre, Señor, La brisa suave del Espíritu Santo. viviré para decir Gracias. gracias, gracias, gracias a ti. Necesitamos conectar cada día con esa presencia, con esa sensibilidad de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Tomen sus asientos, amados. Yo quiero bendecir la vida de Wilfredo Santana, que está con nosotros. Gracias, amado. Bendigo, varón. Y toda la vida de ustedes que hicieron el esfuerzo para estar aquí, porque yo sé que hoy fue un día de mucho esfuerzo. Hoy mucha gente tuvieron que luchar bastante, fue un día de batalla. Mucha gente se les cerró el cielo y tuvieron que romper para llegar. Gracias por lo que pudieron llegar. Y oramos cesantemente por los que tuvieron que quedarse. No sabemos las causas, pero tuvieron causa, porque yo sé que aquel que conoce al Señor y ama al Señor quisiera siempre estar en su presencia. Lo que le pasó a Pedro y a Juan cuando estuvieron con Jesús, anhelaban estar en la presencia del Señor, y cuando estuvieron en la presencia del Señor dijeron: no, vamos a hacer 3 enramadas, vamos a secuestrar la presencia del Señor. Porque eso pasa con nosotros cuando nos acercamos a Dios en libertad y dejamos que su presencia nos arrope. La queremos secuestrar, no queremos que esa presencia se vaya. ¿Por qué? Porque la manifestación de la presencia del Señor no es algo estable en nuestras vidas. Se da en momentos especiales. Y es tan especial que tú quisieras pues vivir siempre en ese éxtasis.
Porque estar en la presencia del Señor es como un éxtasis. Tú quedas suspendido en el tiempo. El tiempo como que no te avanza. ¿Sí? Por eso es que es tan delicioso, es tan precioso estar en su presencia y poder disfrutar esa presencia. Gloria al Señor. Pero estamos envueltos en una naturaleza incómoda que nos limita tanto, amén, y que no nos deja poder vivir en esa presencia como queremos vivirnos, dejándonos el sabor de la esperanza de que un día estaremos permanentemente. Por ahora son solamente momentos fugaces que experimentamos de esa presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero hablarle en esta mañana tema bien importante. Quiero hablarle sobre el impacto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén. Gloria al Señor. Si quieres escribir esto en tu muro, en tu Facebook, en tu WhatsApp, escríbelo. Un creyente puede conocer la palabra, asistir a la iglesia y tener buenas intenciones, pero cuando el Espíritu Santo toma el control de su vida, lo común se transforma en extraordinario. El miedo se convierte en valentía y el ser humano se convierte en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Eso somos cuando nosotros creemos que hemos sido impactados por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo quiero hablarle de eso hoy. Bendito sea el Señor, porque entiendo que una de las cosas que la iglesia de hoy está perdiendo precisamente es el impacto de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Amén. En la presencia del impacto de lo que el Espíritu Santo puede hacer. Hoy decimos yo tengo el Espíritu Santo, pero lo decimos como tener el apellido. Amén. Como tener cabello en la cabeza. Normal. No, porque el Espíritu Santo produce algo extraordinario en nuestra vida. Una persona que está llena del Espíritu Santo vive haciendo cosas extraordinarias constantemente. Vives creyendo cosas extraordinarias, caminando por caminos extraordinarios. Es decir, mis amados, que una persona llena del poder del Espíritu Santo, lo que hace no es normal. Lo que hace no es normal. Son cosas extraordinarias. Son cosas de loco en el contexto de lo que se comprende hoy como normal. Amén. Como normal. Entonces, una iglesia que esté llena del poder del Espíritu Santo y se mueva en ese poder, entonces vive haciendo cosas extraordinarias, asombrosas, amén, que rompen los esquemas. Y no se acostumbra a las cosas normales. Las cosas normales no son triviales. Amén. No sé si me están entendiendo. Gloria al Señor.
Vamos a leer en Éxodo capítulo 31, verso 2. Ayer, a propósito de cosas extraordinarias, estuvimos realizando un viaje misionero a la comunidad de Villa Altagracia, y lo que pasó en aquel lugar fue realmente extraordinario. Extraordinario. Lo que pasó fue extraordinario, mis amados. Dios nos permitió poder bendecir esa comunidad en gran manera, mis amados. Y vimos mucha gente impactada por lo que pasó allí. Gente recibió el amor de Dios de una manera práctica y tangible. Amén. Y los niños se gozaron, los ancianos recibieron el bien de Dios. Las personas se gozaron el Señor y conocieron que Dios es real, porque vieron a seres humanos normales como ellos haciendo cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque aunque hay mucha gente dando, el dar de Dios es diferente. El dar de Dios es diferente, porque no solamente se queda en lo tangible que tú recibes, sino que va el alma, que va el espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Y la gente, aunque sea sencillo, aunque no sea tan significante el bien que están recibiendo, pero como viene de Dios, eso impacta su alma. Y entendemos que nosotros, por lo que pasó en esa comunidad, Dios hizo grandes cosas, grandes maravillas. No estamos contando almas que se convirtieron a Cristo, pero sí estamos contando almas que fueron impactadas por el amor de Dios en aquel lugar. Amén. Gracias a la iglesia que siempre está orando, siempre está pendiente, y lo que pueden aportando para que esto se dé, mis amados. Amén. Y estas son las cosas extraordinarias que hacemos cuando somos guiados por el Espíritu Santo, porque nosotros nos sacrificamos acá, recogemos, pedimos, amén, para llevar a esas comunidades que muchos dirían, ¿por qué sentido tiene? ¿Qué representa en términos tangibles para la iglesia local esa inversión? Eso, que ponemos en práctica el amor de Dios, amén, para ayudar gente que no tenemos aquí para ayudarla. Vamos a buscarlo para allá. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, la bendición de Dios los persigue. ¿Entendieron ese principio? A los que aman a Dios, la bendición de Dios los persigue. Amén. Entiendan eso. Bien, vámonos a Éxodo capítulo 31, verso 2. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Este Hur no es Hur el que andaba con Josué, este otro Hur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿De qué fue lo primero que lo llenó? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Lo que puedan irse conmigo ahí mismo a Hechos capítulo 1, verso 8. Quiero también compartir ese verso, porque quiero hacer una contextualización. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, tomen sus asientos, mi hermano. Antes de introducir este mensaje, quiero, a manera precisamente de introducción, compartirle esta pequeña reflexión que tengo acá a propósito de lo que acabamos de leer. Un herrero tomó un pedazo de hierro frío, duro y sin brillo, y lo introdujo dentro de un fuego intenso. Después de un tiempo, ese mismo hierro adquirió el color del fuego, recibe el calor y se vuelve moldeable. Aunque el hierro sigue siendo hierro, ahora posee la característica del fuego que los rodea. La moraleja de esta reflexión es: de la misma manera, cuando un creyente vive en comunión con el Espíritu Santo, sigue siendo humano, pero su carácter comienza a reflejar el carácter de Cristo. Su mente cambia, sus acciones manifiestan la presencia de Dios. Amados, quiero hablarles de dos generaciones que fueron experimentadas con el poder del Espíritu Santo y que hicieron esas dos generaciones con el Espíritu Santo. La primera es la generación del desierto. Amén. La generación del desierto. Dios, cuando va a tratar con su pueblo, obviamente trata en su primera persona que en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como la avanzada de Dios. ¿Alguien entiende eso? Siempre está adelante primero haciendo las cosas. Cuando Dios fue a crear el mundo, ¿qué fue lo primero que hizo? Cuando Dios fue a crear el mundo, ¿qué fue lo primero que hizo? Mandó el Espíritu Santo. Mandó el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Y qué hacía el Espíritu Santo? ¿Qué era que hacía? Se movía como sobre la faz de las aguas de la tierra. Es decir, cuando Dios va a tratar contigo, lo primero que hace es enviar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es que pone todas las cosas en orden en nuestras vidas. Porque Dios no trata, noten eso, Dios no trata con nadie con una vida en desorden. Si Dios va a tratar contigo, primero te organiza, te ordena. Amén. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ordenarte la vida, organizarte la vida. Por eso, cuando Dios decide con Moisés construir el tabernáculo del pueblo de Israel, aleluya, después que le da la revelación de lo que Él quiere que se haga para su pueblo y para su presencia habitar, después que Él le da la instrucción a Moisés, entonces decide prepararle a Moisés un equipo de hombres para que lo acompañe en esa jornada. Y es ahí en ese escenario donde aparece Basilea. Amén. Dios escoge a Basilea. Y cuando le escoge, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Lo llena
de su Espíritu Santo. Amén. Para que, lleno de su Espíritu Santo, entonces sea provisto de las herramientas y de las virtudes que necesitaba para hacer lo que iba a hacer. Lo que te quiero decir es en esta mañana que todo aquel que es lleno del Espíritu Santo, las cosas que hace no son normales, porque este Basilé era artesano, ya él era artesano. Amén. Ya él era artesano, porque de esa tribu había sido preparado para eso. Ahora bien, Dios le está encargando una misión ahora para hacerlo, y para hacer esa misión necesitaba tener la presencia del Espíritu Santo en su vida, porque lo que iba a hacer era extraordinario. Cuando tú chequeas la lista que Dios le dice a Moisés de lo que iba a hacer el tabernáculo, aleluya, no eran cosas normales. Por ende, para hacer eso no se necesita un hombre normal. Se necesita un hombre que tenga una mentalidad conectada a Dios, al reino de Dios, y que entienda, bendito sea el Señor, lo que Dios le está exigiendo. Porque nosotros solamente podemos comprender a Dios si el Espíritu Santo está en nosotros. Porque el lenguaje de Dios no es el lenguaje humano. Por eso es que la gente del mundo no nos entiende cuando hablamos de parte de Dios. Amén. Y dice que somos locos. Uno dice que cuando nosotros hablamos en lengua, y dice que es una lengua de loco, que nos montamos. Cuando nos ven llenos del Espíritu Santo y danzando, están montados, porque no saben lo que sienten. Y cuando hablamos, que hablamos de Dios, de parte de Dios, no entienden lo que hablamos. Nos dicen que estamos locos. Amén. ¿Por qué? Porque el lenguaje de Dios no se entiende en el lenguaje humano. De la única manera que tú puedes entender el lenguaje de Dios es si tienes el Espíritu Santo en tu vida. Por eso, alguien que no tenga el Espíritu Santo en tu vida, no te preocupes por si no te entiende. Si en tu trabajo no te entiende, no te preocupes. Si en la universidad no te entiende, no te preocupes. Si el esposo que es inconverso no te entiende, no te preocupes. Aleluya. Si la gente, si el vecindario no te entiende, no te preocupes. ¿Por qué? Porque si no te entienden es porque tú estás caminando en el mover de Dios. Amén. Oh, gloria al Señor. Porque en el mover de Dios es que hacemos cosas extraordinarias. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo provoca en nosotros cosas impactantes. Cosas impactantes. Porque este Señor, después que fue lleno del Espíritu de Dios, fue capacitado para trabajar en todo tipo de metales, en todo tipo de madera, para hacer la obra que se ha hecho. Fíjense, amado, bendito sea el Señor, que este Señor diseñó todo lo que se usó en el tabernáculo de Dios. Y cuando tú lees el tabernáculo, cuando tú ves el croquis, cuando tú ves todo lo que se hizo en ese tabernáculo, todo lo que se diseñó, todo lo que se vio, los ángeles, el oro, la plata, la madera, bendito sea, te das cuenta que quien lo hizo no fue una persona normal, no fue un ser humano común y corriente, no fue una mente llena de alas de cucaracha, no fue una mente, aleluya, distraída, fue una mente conectada a un Dios grande y poderoso. Porque de la única manera que tú puedes interpretar a Dios es cuando Dios se deposita dentro de ti, porque Dios se entiende a sí mismo. Dios no habla contigo, Dios habla con su espíritu. A Dios no le interesa hablar contigo. ¿Qué tienes tú que decirle? ¿Qué tú tienes que decirle a Dios? ¿Tienes algo que decir? No tienes nada que decirle a Dios. Entonces, cuando Dios quiere hablar contigo, primero te llena de su espíritu. Porque Él no va a hablar contigo, Él va a hablar con su espíritu. Él va a hablar con su espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el espíritu entonces entra a ti y Él escudriña en ti. Aleluya. Todo lo que tiene que escudriñar.
y organiza en ti todo lo que tiene que organizar. Amén. Entonces te presenta ante Dios y Él te representa a ti ante Dios. ¿Me están entendiendo, mi hermano? No, ustedes no me están entendiendo. Creo que voy a tener que bajarle alguito. Aleluya. Lo que le estoy diciendo, mis amados, bendito sea el Señor, que en nuestras vidas ocurren cosas grandes, poderosas. Aleluya. Cuando Dios nos llama. Entonces, cuando tú observas y ves, alguien ha leído aquí o ha visto en la imagen, Rando, búscate ahí en Google rápidamente la imagen del tabernáculo y ponla en la pantalla. Del tabernáculo que se hizo en el desierto, para que ustedes vean todo lo que hizo Basilea. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo ese hombre se encargó de trabajar los detalles que tenían cada una de esas piezas que componían el tabernáculo, detalle por detalle, tal y como Dios se lo dijo a Moisés, sin perder ni un detalle como Dios se lo dijo a Moisés? Mira, hermano, eso son cosas extraordinarias. Aleluya. Y lo que le estoy diciendo es que cuando tú estás guiado por el Espíritu Santo, tú no haces disparate. ¿Alguien me está entendiendo aquí lo que le quiero decir en esta mañana? Tú no puedes hacer disparate. La imagen del tabernáculo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cuando tú ves eso, la madera, los postes, el diseño de los querubines, de los ángeles, de los candelabros, de la pieza de oro, de los detalles, mire, todo fue, aleluya, bien diseñado, mis amados. Fue algo poderoso. Por eso aparece el nombre de Basilea aquí, porque hizo cosas extraordinarias. Amén. Si tú quieres que tu nombre, que tu historia no se quede en el olvido, deja que el Espíritu Santo te llene para hacer cosas extraordinarias, para que la huella de Dios esté en ti siempre, poderosamente. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y lo que hizo Basilea fue extraordinario en el diseño, tanto así que todavía a la altura de hoy no se ha podido diseñar un tabernáculo, aleluya, de la manera como se diseñó en el desierto, sin tecnología, sin recursos tecnológicos. Bendito sea el Señor. Todo fue dirección de Dios en la mente de Basilea. Todo fue dirección de Dios en la mente de Basilea. Les invito a leer la información que Dios le da a Moisés sobre el tabernáculo y cómo luego esa información Basilea la recibe para hacer lo que hizo. Gloria. Yo no sé si usted ha puesto a pensar en eso, porque nosotros somos muy rápidos leyendo y leemos la información y vemos el tabernáculo, pero nunca nos llegamos a cuestionar, a investigar, aleluya, ¿qué fue lo que pasó? Bendito Señor. Qué hombre, qué mentalidad, qué cosa tan extraordinaria fue que se hizo. Sin recursos, sin tecnología, sin rayo láser, aleluya. Esos diseños tan finos, mis amados, esos detalles tan cuidadosamente elaborados. Solo Dios, obrando en la mente de un hombre, puede hacer cosas así. Gloria al Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, mis amados, es que un creyente que ignora el Espíritu Santo en su vida es una vaina cualquiera, como decimos los dominicanos. Ahora, cuando tú respetas
la presencia de Dios en ti, cuando tú respetas la obra del Espíritu Santo en tu vida, es algo poderoso. Amén. Algo poderoso. Tú eres un creyente poderoso. Y lo que pasó en el desierto fue poderoso, mis amados. Esa gente no solamente armar una estructura, diseñar una estructura como era el tabernáculo, sino hacerlo movible, transportable. Y el tabernáculo no era de que una chocita, no era una cajita como esa, no. El tabernáculo era una estructura que movía, bendito sea, muchísimos metros para armarlo, porque cabía el pueblo, se congregaba el pueblo, bendito sea el Señor, para ir al tabernáculo. Amén. Así que el tema no era solamente diseñarlo, sino la forma como se iba a transportar. Y todo eso fue dirección de Dios a través de su Espíritu Santo a todos esos hombres. En la cabeza y la dirección de Basilea. Dios te va a escoger para cosas extraordinarias, mi amor. Pero tenemos que ser flexibles a la voz del Espíritu Santo. Usted tiene que tener algo para Dios. Usted no puede estar presentándose a Dios con las manos vacías. Tenga algo, tenga un plan, tenga una idea, tenga un proyecto. Piensa en algo para Dios. Aleluya. Aprenda algo para Dios. Tenga una disposición de algo para Dios. Porque hay gente que Dios quiere, hay gente que quiere ser usado por Dios. Hay gente que quiere que Dios lo use, pero no se mueven, no hacen de nada, no piensan en nada, no se involucran en nada, no dicen estoy aquí para nada. Oh, gloria al Señor. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo va a ser impactante en tu vida? Vamos para el hospital mañana a orar por los enfermos. Y tú no dices nada. Mañana hay un evangelismo allá abajo, vamos a regar tratado. Y tú no dices nada. Hay que venir a limpiar la iglesia, a arreglar la silla. Y tú no dices nada. Necesitamos a alguien en la puerta del baño porque cuida la puerta y tú no dices nada. Se nos cayó el aire, hay que buscar dinero para repararlo y tú no dices nada. ¿Cómo tú quieres entonces que sea impactante el Espíritu Santo en tu vida si tú no dices nada? Si tú no te le pones a la orden el Espíritu Santo en nada. ¿Sabe quién que te va a hablar un día a ti? La silla. La silla un día te va a hablar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si nosotros queremos hacer una iglesia extraordinaria, tenemos que decir al Espíritu Santo, estamos aquí. Miren entre los detalles, eso que se ve por fuera, pero los detalles por dentro de todo lo que tiene eso adentro. Mire, eso fue algo terrible, mi amado. Eso lo diseñó Basilea. Todos esos detalles, toda esa cultura que ustedes ven ahí, todos esos postes labrados, todo eso de sal, lo diseñó ese Señor. Y Dios solamente lo que hizo fue, ¿qué fue lo que Dios hizo solamente? Lo llenó de su Espíritu. Eso fue todo lo que Dios hizo. Lo llenó de su Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, mis amados, cuando Jesús decide venir a la tierra, Dios lo envía para levantar su iglesia y construir un sistema que permanezca en la posteridad. Aunque Jesús fue formado en las mejores academias teológicas de aquel tiempo, aunque estuvo a los pies de los más grandes maestros de aquel tiempo, bendito sea el Señor, el certificado
el diploma que Jesús presentó no fue el de Harvard, no fue el de Oxford, fue el diploma del Espíritu Santo. Cuando Juan lo bautizó, ¿qué fue lo que presentó? El Espíritu Santo vino sobre él. Amén. Y ese fue su identidad. Y eso lo reconoce Isaías cuando dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. ¿Para qué fue que Dios dio? ¿Para qué fue? Para que sea un cachanchan cualquiera. Es decir, mis amados, que es extraño en un creyente decir que está lleno del Espíritu Santo y haciendo diablura y haciendo cosas feas. Amén. Y no estar haciendo nada. Cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, aleluya, es un individuo correcto y siempre está ocupado. No tiene tiempo para estar chismeando, no tiene tiempo para estar escuchando chismes, no tiene tiempo para estar, aleluya, 40 horas en un celular puyando para arriba y para abajo. No tiene tiempo para sentarse 30 horas a ver Netflix en una televisión. No tiene tiempo, bendito sea el nombre del Señor, para estar en una esquina haciendo coro con los muchachos del barrio. No, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor, su tiempo es invertido en cosas del reino. Y lo que tú inviertes en el reino, aleluya, es algo poderoso, glorioso, tremendo, aleluya, que te impacta tu vida. Tú no eres una persona normal, tú no eres un ser humano común y corriente. Y eso fue lo que Cristo quiso hacer de sus discípulos. Por eso cuando terminó su jornada, cuando terminó su trayectoria de formarlo, de instruirlo, él en todo lo que él quería que fueran instruidos, a la hora de Cristo irse, aleluya, le dejó como legado, le dejó como parte de su recurso indeleble, fue la presencia del Espíritu Santo. Y le dijo: vayan y quédense tranquilos, no se muevan de ahí hasta que no llegue a ustedes la presencia del Espíritu Santo, hasta que no sea derramada sobre ustedes la unción del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque tú puedes estudiar todo lo que estudies, y si el Espíritu Santo no está, tú sigues siendo el cobarde que siempre eres. Tú puedes aprender todo lo que aprendas, y tú vas a seguir siendo el cobarde que siempre eres. Quien te va a dar valor para hacer cosas extraordinarias es el Espíritu Santo. Si no, preguntémosle a Pedro. Pedro, bendito sea el Señor. ¿Quién tú eres, Pedro? Yo. Tú lo conoces, no, yo no sé ni quién es. El que anteriormente le había dicho a él que prefería morirse antes de negarle. Ahora cuando vio la verdad, de ahí de frente, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Y el miedo los abrumaba, porque ya el maestro no estaba con ellos. Imagínense que no hubiese venido el Espíritu Santo sobre ellos, ¿dónde estuviera la iglesia hoy? Imagínense eso, que el Espíritu Santo no hubiese venido, ¿cómo estuviera la iglesia hoy? ¿O dónde estuviera la iglesia hoy? O si fuera iglesia. Porque imagínense la iglesia en manos de Pedro, en manos de 12 hombres muertos de miedo. ¿Cómo iban a hablar de un Dios poderoso? Por eso Cristo dice: váyanse a Jerusalén y esperen que venga sobre ustedes
el Espíritu Santo. Ven. Y así lo hicieron, hermano. Ustedes conocen el cuento. Ven. Lo que le quiero decir en esta mañana, mis amados, es que si nosotros queremos avanzar en nuestra vida personal como creyente, tenemos que establecer una relación clara con el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. No una relación mediática, no, clara. Porque con el Espíritu Santo usted no puede ser mediático. Usted es o no es. Porque el Espíritu Santo usted no lo puede engañar. Nosotros es que creemos que engañamos al Espíritu Santo cuando hablamos una mentirita por ahí, cuando hacemos algo por ahí y creemos que lo engañamos. No, no, no. Usted no engaña al Espíritu Santo. Bendito sea el nombre. Usted lo que hace es que lo aparta, que lo enoja y luego lo coloca en un nivel en usted que no se ve. Pero Él sigue ahí. Bendito sea Él. Él no se va. ¿Sabe por qué Él no se va? Bendito sea el Señor. Porque Él tiene una misión contigo de hacerte un ser humano extraordinario. Bendito sea el Señor. Entonces, mis amados, debemos entender esa verdad en nuestra vida. Una persona llena del Espíritu Santo obviamente tiene que exhibir una transformación evidente. Una persona llena del Espíritu Santo tiene que exhibir una transformación evidente, que se vea. Claro, que se vea. Nadie que haya sido lleno del Espíritu Santo hace las mismas cosas que hacías antes. No es el mismo individuo, es diferente. ¿Verdad, Raquel? Que no es lo mismo. Es Raquel predicando ahora la palabra, tremenda. Lo iba a hacer antes, no, lo hace ahora porque el Espíritu Santo está en ella. Bendito, y no tiene miedo. Ya no le tiene miedo a la gente, ya no le tiene miedo al que dirán, ya no le tiene miedo a que la señalen. ¿Por qué? Porque ella, el Espíritu Santo, la revitió del poder, de la autoridad. Y el que diga cualquier disparate ya lo manda a callar y se equivocó. Usted, Cristo ya hizo lo que iba a hacer en mi vida, así que usted no tiene moral, no tiene autoridad para acusarme a mí de nada, porque Cristo me hizo libre. Solamente lo hace Dios. Aleluya. Porque Cristo, porque el Espíritu Santo cambia tu carácter. Y dice el apóstol Pablo en Corintios, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo nueva, las cosas viejas, he aquí, algunas. Revise eso entonces. Revise si todavía queda alguna cosa vieja en usted. Y si están todavía quitándola, no pueden estar. No pueden estar. Porque usted es nueva criatura. Nueva criatura. Bendito sea el Señor. Y es en esa nueva naturaleza que se mueve el Espíritu Santo. Es en esa nueva naturaleza que se mueve el Espíritu Santo. Fíjense, eso es tan fuerte. Eso es tan fuerte lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Mire el caso que pasó antier acá, el jovencito que mataron ahí en Guajimía. Aleluya. El papá de ese muchacho es cristiano, es un siervo de Dios. Y cuando lo entrevistan, él dice: yo no tengo nada con ese hombre, yo no tengo nada con ese policía,
Es un hombre que necesita misericordia de Dios. Ya nada me va a devolver mi hijo. Amén. Yo soy un hombre transformado en Cristo. En mí no hay rencor. No tengo rencor contra ese hombre. Que Dios, yo lo perdono. Bendito sea el nombre del Señor. Y en su forma de hablar, usted vio que no estaba hablando desde el odio, no estaba hablando desde el dolor ni del rencor, como hablan aquellos que no tienen a Cristo. Porque el que no tiene a Cristo sale: ay, que a ese hombre hay que matarlo, hay que matar a todos los policías. Ese desgraciado me quitó mi hijo. Ese maldito, si yo lo agarro, también le quito la vida. Se habla desde el dolor, desde una naturaleza vieja y viciada. Pero este hombre está hablando desde su nueva naturaleza. Y usted lo ve hablando con una calma. Ven, con un nivel. Oh, gloria al Señor. Eso solamente lo hace Cristo. Solamente lo hace el Espíritu Santo. Ven. ¿Por qué? Porque Él sabe, aleluya, que lo que operó en ese hombre, en ese policía, no fue normal. En su interior, en su mente cabal, él no iba a querer hacer eso. Aleluya. En ese momento fue impactado, aleluya, por una influencia demoníaca, por un ego natural que se mueve en una naturaleza natural. Porque el hombre natural es que reacciona así. En nuestra naturaleza reaccionamos así, pero en Dios no reaccionamos así. En nuestra naturaleza divina, en la naturaleza divina, no reaccionamos así. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué, mis amados? Porque el Espíritu Santo nos capacita, amén, para manejar todas situaciones. Todas situaciones, y entender cómo poner cada cosa en su justa dimensión. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados, por eso necesitamos nosotros tener el Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo estará con nosotros siempre en todo. Gloria al Señor. Quisiera seguir diciéndole tantas cosas, pero ya debo concluir. De todo lo que nosotros podemos hacer bajo la llenura y la dirección del Espíritu Santo. Pónganse de pie. Quiero concluir este mensaje. Bendito sea el Señor, con estas palabras finales. Cuando el Espíritu Santo habita en un creyente, solamente cambia, no solamente cambia su destino, cambia su manera de pensar, su manera de vivir y su capacidad de impactar al mundo para la gloria de Dios. Es lo que el mundo espera de la iglesia, que sea ese agente de cambio, de transformación, de vida. Es lo que espera el mundo de la iglesia. Amén. Por eso tenga cuidado cuando usted se identifica como cristiano, si sus acciones están acompañadas de su identidad. Amén. Porque la gente está esperando eso, que nuestras acciones vayan acompañadas de nuestra identidad de creyente, de fe, de poder, de autoridad, de amor, de misericordia, de templanza, de gozo, de libertad, que son el fruto que opera en una persona llena del poder del Espíritu Santo. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, en esta mañana, Señor, gracias, gracias, Señor, por llenarme de tu Espíritu Santo. Y esta oración hágala todos los días por la mañana. Dígale al Señor: gracias, Señor, por llenarme de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es que me guía,
que me da luz, que me da fuerza. Tu Espíritu Santo que me da la sabiduría, la ciencia, para hacer las cosas perfectas y bien como debo hacerlas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien me sostiene en los momentos, Señor, difíciles de mi vida. Tú estás ahí conmigo, Dios. En los momentos turbios, en los momentos oscuros, tu Espíritu Santo está en mí como una luz resplandeciente para alumbrarme el camino, Señor. En los momentos de turbación en que mi mente está turbada, confundida de pensamientos, Señor, dislocados, el Espíritu Santo está ahí, aleluya, para traer claridad a mi pensamiento, para tener guianza, Señor, en lo que debo hacer y pensar. En el momento de angustia, de tristeza, de dolor, de desesperación, el Espíritu está ahí para consolarme, para aconsejarme, traerme la palabra adecuada en ese momento importante para yo ser dirigido, Señor. Tú estás ahí, Espíritu Santo, para hacer, porque tú siempre estás ahí, Espíritu Santo. Tú nunca te vas de mí, aunque yo haga las cosas malas, aunque yo desobedezca, tú estás ahí, Espíritu Santo. Qué bueno que estás ahí, porque ¿qué sería de mí, Espíritu Santo, si tú no estuvieras ahí? ¿Qué sería de mí, Espíritu Santo, si tú no estuvieras ahí? Cuando llegan esos momentos, esas situaciones, esas complicaciones, tú estás ahí, Espíritu Santo. Como estás aquí ahora, Señor, para bendecirnos, para escucharnos, para ministrar a nuestras vidas conforme a la multitud de nuestras necesidades, para hacer tu obra perfecta en nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que tú haces en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi casa, en mis hijos. Señor, gracias. Gracias, Espíritu.